Bienvenidos nuevamente, es un gusto estar aquí entre ustedes. Hoy seguimos en nuestra campaña de Transformados y hemos hablado durante las últimas semanas de qué significa ser saludables espiritualmente, qué significa ser saludable físicamente, qué significa ser saludable mentalmente y hoy vamos a hablar qué significa ser saludables emocionalmente. Dice ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Jesús le dijo, el más importante de los mandamientos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si hay un versículo que encierra emociones, es este. Dios nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene emociones, ¿verdad? Dice que Dios se pone alegre, dice que Dios llora, dice que Dios se pone enojado, Dios ama, Dios rechaza, Dios tiene emociones, y si hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros también tenemos esas emociones de parte de Dios. Así que es importante que nuestra vida emocional sea una vida saludable para que nuestra vida física y nuestra vida espiritual también sea saludable. Como les he mencionado en los domingos anteriores, hay mucha gente que trata de tener una vida espiritual saludable sin lidiar con su vida mental, física y emocional. No se puede tener una vida espiritual saludable si su vida emocional no es saludable. Es claro. Somos un ser íntegro, somos algo total. Usted no puede tratar su vida en una parte, tratar su vida física y separar su vida emocional y que nunca se encuentren. Eso no puede ser. O tener su vida física separado de su vida espiritual, no, o de su vida mental. Usted debe tener una mente sana para que sea parte también de esa vida espiritual sana. Y Dios nos trata como todo, como un todo, no como cosas separadas. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Verdad? Dios quiere que todo esté involucrado en nuestra relación con Él. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante administrar nuestras emociones? Porque está seguro que nuestras emociones están acordes a la voluntad de Dios. Primero, porque mis sentimientos frecuentemente no son confiables. Nuestros sentimientos dependen de muchas cosas externas, de muchas cosas que suceden alrededor nuestro y dentro de nosotros. Y hoy me puedo levantar con toda la energía del mundo, hoy tengo todo el ánimo del mundo, hoy espiritualmente estoy ahí pegadito al apóstol Pablo, pero mañana mis emociones están en el piso, recibí una mala noticia, sucedió algo fuera de lugar o lo que sea, y mis emociones están ¡pum!, en el piso. Entonces mis emociones varían y muchas veces lo que siento no es lo correcto. Muchas veces mis emociones me llevan a pensar y a ver cosas que no son reales. Por eso, mucho cuidado si nos dejamos guiar única y exclusivamente por mis emociones, porque muchas veces mis sentimientos no son confiables, no es una fuente de información confiable en lo que estamos haciendo. Dice ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. ¿Verdad? Hay cosas que nosotros sentimos o creemos o imaginamos o lo que usted quiera llamarle y creemos que son correctos, creemos que son decisiones correctas, pero al final no lo son. La palabra de Dios dice que mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, nuestra primera reacción, nuestros primeros sentimientos, nuestros primeros pensamientos casi nunca coinciden con los de Dios.
Y por eso debemos darnos cuenta que nuestros sentimientos o nuestras emociones no siempre son una fuente confiable de información. Por eso, mucho cuidado si toda nuestra vida se guía o se deja guiar por emociones o por sentimientos. En segundo lugar, porque mis sentimientos pueden ser manipulados por otros. Mis sentimientos pueden ser algo que alguien manipule muy fácilmente. Y nos podemos convertir en un muñeco de alguien que sepa manipular nuestros sentimientos, porque los sentimientos se pueden manipular. ¿Ah? Si usted tiene hijos, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Los niños son manipuladores. Y a los niños les encanta manipularte tus sentimientos. ¿Verdad? Hacen lo que sea y después terminan con esa cara así de ángeles. Como si no hubieran hecho absolutamente nada, ¿verdad? Y uno, el corazón se le va para eso. Entonces, si ellos descubren que pueden manipular tus sentimientos, le van a sacar punta a eso, como decimos, ¿no? Le van a sacar provecho a esta situación. Mucho cuidado, porque nuestros sentimientos pueden ser algo que las personas alrededor nuestras aprenden a manipular y entonces nos pueden manipular a través de nuestros sentimientos. Dice ahí Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, la palabra de Dios dice que si su espíritu no tiene control, si su espíritu se deja manipular por cualquier cosa, somos como alguien que no tiene protección ninguna. ¿Verdad? Usted ha escuchado ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros fácilmente nos dejamos influenciar por personas que quizás tienen un carácter mayor que nosotros o más fuerte que el de nosotros y nos dejan manipular por nuestros sentimientos. Depende con quién anda, es cómo se comporta. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros sentimientos son fáciles de manipular. Y si alguien nos conoce o si alguien conoce nuestras debilidades, lo va a hacer va a ser algo bien utilizado. Y por eso debemos tener cuidado con eso. Tristemente, y lo digo con tristeza, incluso tenemos algunos líderes llamados líderes cristianos o religiosos de nuestra época que les encanta manipular el sentimiento de la gente. Usted tiene que estar seguro que sus sentimientos están controlados por Cristo Jesús, no por nadie más. Ningún hombre debe controlar lo que usted siente con respecto a Dios. Debe ser el Espíritu Santo y su relación personal con Cristo. No se deje manipular por sentimientos que no vienen absolutamente de parte de Dios. Y por eso debemos estar seguros de eso. Dice ahí, primera de Pedro, le escribe a la iglesia, dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Como cristianos debemos estar prudentes, cuidadosos y atentos, porque el enemigo quiere afectar nuestra vida, sea por donde sea, por nuestras emociones, por nuestro carácter, por donde sea, por nuestras debilidades. Y la palabra de Dios nos manda a estar atentos, cuidadosos a esas situaciones, no simplemente dejarnos llevar por cualquier tipo de doctrina. Después vamos a hablar de esas cosas un poco más adelante. Y lo tercero, lo cual hace importante administrar nuestras emociones, es porque quiero estar seguro que Dios las controla o los controla. Si usted no entiende sus emociones, si usted no es capaz de pensar en esto, de analizar en esto, quizás usted no está seguro que es Dios el que está controlando lo que estamos haciendo. Y usted quiere glorificar a Dios. Usted quiere que sus emociones lo glorifiquen a Él. Usted quiere que su vida glorifique el nombre de Cristo Jesús. Entonces, por esto es importante. Romanos capítulo 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Yo no sé si usted tiene interés de ser enemigo de Dios, pero yo no. Porque la última vez que yo chequeé, todos los que se han enfrentado con Dios han perdido. Y de mala manera. Sí, todos los que se enfrentan a Dios fracasan. En la columna de
de juegos perdidos, Dios tiene 0. Y va a estar así para siempre. ¿Ok? No, cuidado, porque nuestros sentimientos humanos muchas veces nos pueden convertir en enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es importante saber que nuestros sentimientos están guiados por Dios, están manejados por Dios, están controlados por Dios, porque yo quiero estar seguro que mi relación con Dios es la correcta, que mi relación con Dios, que yo no soy enemigo de Dios. Es importante cuando nuestros sentimientos se apartan de lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que me convierto en enemigo de Dios. Y yo estoy seguro que ninguno como cristiano desearía hacer algo como eso. Y además dice ahí 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, lo más importante de este versículo es que Dios no nos ha dado. Si usted está intentando tener salud espiritual, emocional, física o como sea, por sus propias fuerzas, por sus propios recursos, usted va a fracasar. Lo más importante es darnos cuenta que Dios nos ha dado, que lo hemos recibido de Dios, que Dios es el que pone en nosotros, dice la palabra de Dios, que su Espíritu es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si usted no entiende que necesitamos urgentemente la ayuda directa, la intervención directa del Espíritu de Dios y de Dios mismo en nuestras vidas para poder mostrar su gloria, usted no ha entendido lo que estamos haciendo. No es usted el que puede controlar. No soy yo el que puedo controlar. Es Cristo en mí. Como dice su palabra, mi esperanza de gloria. Es Cristo trabajando en mí. Es Dios obrando en mí. Él nos ha dado. La expresión final dice dominio propio. Quiere decir que Dios nos ha dado un espíritu que es capaz de controlar, de gobernar nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestros hechos, nuestra vida, nuestra existencia. Y qué importante es, Señor, yo te entrego mi vida para que tú la controles. ¿Usted sabe que Dios nunca ha perdido el control? Muchas veces nosotros creemos que como que Dios las cosas las toma por sorprendido, como que Dios un día se levantó y se enteró que este mundo está peor que ayer. O un día Dios se levantó y dijo, uy, la moral de este mundo me ha sorprendido hoy. No, a Dios las cosas no se le van de dominio. Dios no pierde el control. Dios está en control. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está sobre toda autoridad. Dios no se ha ido a ningún lugar. Muchas veces nosotros actuamos como si Dios se le van las cosas de las manos, o como si Dios se le ha olvidado las cosas, o como si Dios está fuera de lo que estamos viviendo. No, Dios está en control de lo que está sucediendo en tu vida, alrededor tuyo, en tu vecindario, en tu ciudad, en tu nación, en donde sea. Dios está en control. Que nosotros humanamente no lo podamos ver, bueno, pero si Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio, ¿cuánto más Él mismo no tendrá el control de lo que está sucediendo? Pero la pregunta importante en esta mañana es, ¿cómo sabemos o cómo saber que tengo dominio propio? ¿Qué demuestra que mentalmente o emocionalmente estoy saludable? ¿Qué demuestra o qué es importante ver en los que están alrededor nuestro? ¿Cuál es la meta? ¿Qué hago yo? ¿O cómo valoro yo que emocionalmente estoy saludable? Lo primero que vamos a ver es cuando te dejas controlar por el conocimiento, no por el sentimiento. Hablamos de que nuestros sentimientos pueden ser que no sean muy confiables. O sea, usted no se va a dejar guiar por alguien que no es confiable. Imagínese usted que usted se monte en un avión y cuando mire para la cabina usted ve a un niño de 8 años al timón. O
sentado en la cabina del avión. Usted mira para ahí, me imagino que inmediatamente da media vuelta y se va. Yo no me monto en un avión si veo que el piloto no es, yo no sé si a usted le pasa, pero cada vez que yo me monto en un avión yo trato de ver quién es el que va a manejar. Para por lo menos verle la cara. Si le veo los ojos un poco rojos, digo, oh, esto está complicado. Si veo que la gente no, ¿por qué? Porque usted está poniendo su vida en las manos de alguien que se supone que esté preparado, entrenado, en condiciones para hacer su trabajo. Usted no se va a dejar guiar por alguien que no, ¿verdad? Que usted tiene duda de que lo puede llevar a su destino. Bueno, si nos dejamos guiar por nuestras emociones, que sabemos que en algunas ocasiones no son la información que nos dan no es la correcta, entonces tenemos que darnos cuenta que esa no debe ser nuestra única guía. Y otra vez le digo nuestra única guía porque Dios utiliza nuestras emociones, nuestros sentimientos para comunicarse con nosotros también. Es importante esto. Yo en ningún momento estoy diciendo, no, vamos a olvidarnos de los sentimientos o vamos a olvidarnos de las emociones. No. No, porque Dios usa emociones. Él nos creó con eso. Entonces, eso viene de parte de Dios también. Dios se comunica con sus hijos a través de las emociones y de lo que sentimos. Pero es importante saber que estas emociones deben pasar por el filtro de lo que conocemos, parte de Dios. En ningún pasaje en la palabra de Dios dice que debemos confiar en que sentimos a Dios. Y a Dios se siente, la presencia de Dios se siente. No hay nada en contra de eso, pero hay muchísimos pasajes en la palabra de Dios que habla de crecer en el conocimiento de Dios. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano. Usted puede sentir a Dios y con ese sentimiento se va al infierno. Pero usted tiene que estar seguro que usted conoce a Dios. Porque si usted no conoce a Dios, usted nunca va a estar en vida eterna con Dios. Es importante que usted conozca a Dios. No solo que lo sienta. Hay gente que ha sentido la presencia de Dios. Hay gente que puede sentir a Dios y no tiene nada absolutamente que ver con Dios. Y tristemente vivimos en unos días donde la gente está muy emocionada en sentir a Dios y en la emoción de Dios. Cuidado, porque la vida cristiana no es una emoción. La vida cristiana es un conocimiento. La salvación es un conocimiento. Yo sé, como dice el apóstol Pablo, yo sé que mi Redentor vive y es poderoso para guardar mi depósito, mi alma, para aquel día. Yo sé. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy yo siento de una manera y mañana puedo sentir de otra. Pero lo que yo sé hoy es lo mismo que voy a saber mañana. Y el conocimiento no cambia. Y lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha puesto en su palabra, no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Por eso es tan importante. Hay muchos cristianos que se dejan guiar por las emociones. Hoy me siento bien, bueno, hoy estoy en el aire. Mañana no me siento tan bien, no cuente conmigo. No, hoy estoy depreso, no cuente conmigo. Hoy no me siento tan alegre como me sentí hace 3 semanas, no cuente conmigo. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por las emociones. Pero qué importante saber es que cuando yo me levanto y me siento que Dios no me ama, yo sé que Dios me ama. ¿Qué tan importante es que cuando usted se levante y diga, hoy no me siento cristiano? Pero usted sabe que un día Cristo vino a morar en su corazón y de ahí no se ha ido y de ahí no se va a ir y Cristo tiene un lugar reservado para usted en la vida eterna. Usted lo sabe. Y no importa quién esté manipulando sus sentimientos, ya sea su cuerpo, ya sea usted, ya sea las situaciones, ya sea el enemigo, ya sea la gente que está al lado suyo. No importa quién sea que esté manipulando sus sentimientos. Usted sabe que Cristo es tu Salvador, que Cristo no cambia y que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque yo no lo sienta, aunque no me emocione con eso hoy, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, por eso es tan importante que usted no se deje guiar por los sentimientos, sino por el conocimiento. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, la Biblia enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han entregado a través de ¿qué? Por eso fue tan importante cuando Cristo le dijo a sus discípulos: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Jesús no le dijo a sus discípulos: sentirán la verdad los va a emocionar y entonces van a ser libres. No, Jesús le dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Es un problema de conocimiento. Por eso es tan importante, por eso Jesús no le dijo a sus discípulos: vayan y hagan gente que sientan. No, Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiere decir, gente que usted discipula es alguien que usted le enseña, le muestra. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Y el oír. ¿Qué es eso? Es el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por ti. Crea fe, confianza en Dios para salvación. Por eso es tan importante el conocimiento. Por eso una de las cosas que más Satanás usa es el desconocimiento. Por eso la palabra de Dios enseña que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque cuando el pueblo cristiano no conoce, no estudia, no escudriña la palabra de Dios, está perdiendo fe, está perdiendo conocimiento, está perdiendo seguridad de lo que somos. Qué importante saber que todo eso viene por el conocimiento, dice el versículo 4. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, a través del conocimiento de su palabra aprendemos sus promesas, y cuando recibimos esas promesas a través de la fe, me hago partícipe de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios me ha prometido, de lo que Dios me ha confiado, de lo que Dios tiene preparado para mí. Puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento. O sea, el conocimiento, cuando yo conozco lo que Dios me está pidiendo, entonces ese conocimiento controla lo que soy. Si yo sé que Dios me está pidiendo y me está diciendo que debo amar y estar a una sola mujer, y que mi fidelidad debe ser a la esposa que le prometí lealtad a ella delante de Dios y delante de todo el mundo, eso yo lo sé. La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ese es el conocimiento. Quizás a veces el sentimiento no es ese. Quizás usted se levante y su esposa le haga algo y usted que y usted no quiere amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque el sentimiento es... Pero usted sabe que Cristo, que la palabra de Dios te mandó a amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero más abajo dice: esposas, respetad a vuestros maridos. Y usted quizás se levante y su marido hoy no merezca ningún tipo de respeto, porque lo que ha hecho es horrible. Quizás su marido hoy no merezca ningún tipo de consentimiento, ningún tipo de nada. Y usted no sienta respetar a su marido, y usted no sienta que usted tiene que honrar a su marido, pero usted sabe, usted tiene el conocimiento que la palabra de Dios dice que usted tiene que respetar a su marido, se lo merezca o no. Entonces usted se deja controlar por el conocimiento, no por el sentimiento. Nadie dice amén ni nada. Usted se da cuenta cuando la gente está procesando la información, porque se quedan, el amén le viene del alma.
dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia. Y por ahí para allá va liando todo eso. Pero que es importante es que usted se deje controlar por el conocimiento de la palabra de Dios. Por ese conocimiento que produce fe. Este conocimiento, usted sabe que Dios está orando. Por eso es tan importante que conozcamos las promesas de nuestro Padre Celestial. La promesa que les ha entregado a sus hijos. Qué importante es eso, mi querido hermano. Lo segundo, para entender que tenemos dominio propio, es cuando soy capaz de controlar la lengua. ¿Otro amén? Aleluya. Veo que vamos entendiendo. Si alguien puede controlar la lengua, dice la palabra de Dios, es alguien que verdaderamente está controlado por el Espíritu. Dice la palabra de Dios, si usted es capaz de refrenar su lengua, si usted es capaz de con su lengua construir y edificar y no destruir, dice la palabra de Dios que usted verdaderamente está controlado por su Espíritu. Dice ahí el libro de Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice la Biblia que la llave, el freno de todo el cuerpo es la lengua. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeños timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Dice la palabra de Dios que nuestra lengua es el timón, es el freno, es el fuego. Dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. O sea, si fuéramos a tomar esto, deberíamos tener unos diáconos allá afuera cortarnos la lengua a todos mientras vamos saliendo. Deberíamos ir ahí uno por uno y después nosotros a los diáconos se la cortamos también, porque no se van a quedar aquí, ¿no? Hermanos, parte importantísima del dominio propio es cómo utilizamos la lengua. El chisme es pecado. El chisme es pecado. Si usted está hablando de una persona y esa persona no está presente, eso es pecado. La palabra de Dios lo dice. Si usted está utilizando su lengua en vez para bendecir, para edificar, para construir, usted lo está utilizando para destruir, eso es pecado. Y usted quiere demostrar verdaderamente un dominio propio, controle su lengua. Porque cuando las cosas salen de aquí ya no hay forma de regresarlas. Ya no hay forma de regresarlas. Por eso la palabra dice de Dios que debemos ser más preparados para escuchar que para hablar. Muchos matrimonios, muchas relaciones, muchas hermandades se rompen simplemente porque usamos la lengua dirigida por nuestros sentimientos, sino por el Espíritu de Dios. No por el control del Espíritu Santo. Muchas cosas que decimos y después nos humillamos y después decimos, no quise decir eso, pero el daño está hecho. Si usted quiere verdaderamente mostrar que el Señor está en control de su vida, Señor, permíteme controlar mi lengua. Yo sé que hay muchos que a veces no, porque yo tengo libertad para decir lo que yo quiero. Sí, mis queridos hermanos, todos tenemos libertad para hacer lo que queremos, pero ninguno tenemos libertad para pagar las consecuencias de lo que hacemos. Ninguno. Cuando usted hace lo que quiere con su lengua y con su vida, usted es libre para hacerlo, pero usted queda esclavo de las consecuencias. Usted y los que están alrededor suyos. Entonces, cuidado porque muchas veces esta libertad usted la está utilizando para esclavizar a los que están alrededor suyo o para esclavizarse usted mismo. Señor, dame el control para utilizar mi lengua para bendecir, para construir,
para amar, no para enterrar a los demás. Y por último, ¿cómo sé que tengo dominio propio? Cuando estoy guiado por el temor de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que la base de la sabiduría es el temor a Dios. ¿En qué nivel está el temor suyo con respecto a Dios? ¿Dónde está ese temor reverente a ofender a Dios? Ese temor reverente a lo que Dios te está pidiendo hacer. Mi querido hermano, como hablaba el pastor Joel, nuestras vidas muchas veces están encerradas en esa rayita que queda entre el año en que nacimos y el año en que nos vamos. Pero lo que hay después de ese año, lo que hay después de ese último número, va a depender mucho del temor que le tuviste a Dios en esa rayita. Si en esa rayita somos capaces, si en ese tiempo de nuestra vida somos capaces de entregar nuestra vida en temor a Dios, de hacer las cosas porque temo desagradar a Dios, porque es mi creador, porque es mi salvador, porque es mi guía, porque es quien me bendice todos los días. Si somos capaces de vivir con ese temor, lo que hay después de todos esos años, después de ese último número, todo lo que hay por ahí para allá, en la eternidad va a ser de bendición y de gozo. Si alguien quiere verdaderamente demostrar que tiene dominio propio, muéstrame el temor que le tienes a Dios. Dice ahí el mismo libro de Santiago, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstremelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Todas estas palabras demuestran temor a Dios, humildad, sabiduría. Pero si ustedes abrían en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica, dice Santiago. Pues donde hay envidias y rivalidades, hay ahí también confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. ¿Qué versículo más tremendo? Muéstrame tu dominio propio a través de tu temor a Dios. Y el temor a Dios se demuestra cuando tu vida está llena de pureza, cuando eres una gente pacífica, amable, benigna, con compasión, con buenos frutos, con ecuanimidad y con genuinidad. Cuando somos reales, cuando somos genuinos, cuando la gente sabe que somos seres humanos, pero el que gobierna en mi corazón se llama Cristo Jesús. Como le decíamos hoy a la familia, iglesia, tu hija va a saber si verdaderamente Cristo está en tu corazón o hay cosas más importantes por encima de Cristo Jesús. Nuestros hijos lo saben. Nuestros vecinos lo saben, nuestros compañeros de trabajo saben cuando somos genuinos, cuando verdaderamente nuestra vida está bajo el dominio y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no se puede ocultar. Usted nos puede engañar, yo lo puedo engañar por un par de horas los domingos, pero dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Qué importante es ser genuino, qué importante es estar seguro que lo que estamos haciendo, mi querido hermano, es real. Yo quiero pedirle al grupo que venga aquí enfrente. Quiero pedir que vamos a cantar ese coro que dice, yo te amo, Jesús, yo te amo. ¿Y usted sabe por qué? Porque lo más importante es amar a Cristo. Lo más importante es que usted tenga la seguridad que Cristo está en el centro de su corazón. Y no porque usted se pare y diga, yo creo en Cristo. Dice la Biblia que los demonios
creen. Y no solamente creen, sino tiemblan. El asunto no es creer en Cristo. Hay mucha gente que cree en Cristo. Hay mucha gente que está seguro que Cristo existió. Hay mucha gente que está seguro que Cristo es Dios. Hay mucha gente que cree que Dios existe. Hay mucha gente que cree en Cristo. Las iglesias están llenas de gente que cree en Cristo. Pero usted sabe por qué no son genuinos. Porque Cristo no es el que gobierna su vida. Cuando usted tiene dominio propio, cuando usted está verdaderamente lleno de ese Espíritu de Dios, cuando verdaderamente ese Espíritu ha tomado posesión de tu corazón, cuando verdaderamente tú has rendido tu alma, tu espíritu, cuando verdaderamente tú le has dicho, Señor, aquí estoy. Este corazón que tiene 60,000 problemas, 60,000 pecados, 60,000 líos, pero aquí está, Señor, es todo tuyo. Cuando usted ha hecho esto, su vida empieza a girar alrededor de Cristo Jesús. Empieza a girar alrededor del conocimiento que usted tiene de lo que Dios te está pidiendo. No de lo que te está pidiendo tu pastor. No de lo que te está pidiendo el que está al lado tuyo. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Porque un día tú te vas a enfrentar delante de Dios, no delante de mí. Yo no voy a estar ahí. Posiblemente ya yo haya pasado, o quizás venga detrás de ti, no sé. Pero allí no voy a estar. Allí va a estar Dios contigo a solas. Allí no hay congregación, allí no hay iglesia, allí es Dios y tú. Y dice la Biblia que se va a abrir tu libro, se va a abrir esa rayita que está entre esos dos números, y dice que se va a abrir tu libro y van a contar todo lo que has hecho. Dice la palabra de Dios que vamos a pagar por lo bueno y lo malo que hemos hecho. Ahí ni un solo rincón de mi vida va a dejar de estar ahí. Ahí va a estar abierto todo. La diferencia es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La diferencia es cuando todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, está volcado en satisfacer, en llenar lo que Dios está esperando de mí. No es simplemente un domingo que vengo y me siento y estoy aquí. Ay, qué bonito, qué bien, ay, qué bien la Biblia. Ay, sí, yo creo en Dios. Me fui para mi casa y de ahí para afuera me vuelvo a acordar de Dios en las Navidades, en el Día de las Madres o cuando sea. Dios es parte. Dios, Cristo es parte. Mi querido hermano, déjame decirte algo. Cristo no es parte de tu vida. Cristo o es tu vida o no es nada. Cristo no acepta pedacitos de tu vida. Cristo no acepta un rincón de tu corazón. Cristo no acepta eso. Cristo lo es todo o es nada. Al cielo casi no van la gente. Nadie va. Este casi llega o este casi no. No. Usted va o no va. No hay términos medios en la vida eterna. En la vida eterna no es este casi llegó. No. Usted tiene a Cristo en su corazón o no. Usted ha entregado su corazón a Cristo. Cristo es el centro de tu adoración, de tu vida, de tu existencia, de tu dominio propio o no lo es. No hay segundo lugar para Jesús. Jesús no acepta segundo lugar. Hay un pasaje en la palabra de Dios que he estudiado muchas veces. Muchas veces he estudiado este pasaje. Cristo va a la cruz y su mejor amigo, o el amigo más cercano, el que más le había prometido, el que más le había dicho, yo estoy dispuesto a morir por ti en la cruz, yo estoy dispuesto a morir por ti, el que más le había prometido, el que más cerca había estado él, ese amigo lo abandona. Y no solamente lo abandona, sino que lo traiciona. Lo traiciona 3 veces. Le preguntan, ¿tú lo conoces? No, yo en mi vida lo he visto. Dice la Biblia que lo juró. Yo juro que nunca lo he visto. Yo no sé quién es. Lo traicionó, lo entregó. Pero hay un pasaje tremendo. Dice que este amigo venía en una barca. Y cuando miró a la orilla,
3 días después de la resurrección, unos cuantos días después de la resurrección, alguien le dijo: ese es Cristo, está ahí haciendo, está cocinando, está haciendo un ceviche de pescado. Yo me imagino que ese pescado debe haber sabido a gloria, hecho por Jesús. Dice la Biblia que Pedro no esperó un momento y se tiró de la barca. Dice que se tiró a nadar, llegó a la orilla, empapado, quería ver a Cristo. Y Cristo no lo sentó y le dijo: Pedro, me dejaste embarcado en la cruz. Pedro, me abandonaste en la cruz. Pedro, me traicionaste en la cruz. Pedro, ¿por qué te fuiste después de tanta promesa? Pedro, ¿por qué me humillaste? ¿Por qué me abandonaste? Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor. Y Jesús le dijo otra vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que le amo. Dice la palabra de Dios que el Señor le preguntó la tercera vez: Pedro, ¿me amas verdaderamente? Dice la Biblia que Pedro se entristeció. Se entristeció porque recordó las 3 veces que lo había traicionado. Se entristeció porque Jesús tenía razón para dudar de su amor. Se entristeció porque reconoció su miseria humana. Pero la respuesta de Pedro fue fantástica. Le dijo: Señor, tú que lo sabes todo, tú sabes que a pesar de lo que soy, a pesar de cómo soy, yo te amo. Era lo único que Cristo necesitaba. El Señor Jesús no necesita absolutamente nada de ti. El Señor Jesús solamente necesita saber si tú le amas. Y cuando amamos a Cristo sobre todas las cosas, entonces tenemos dominio propio. Cuando tenemos temor de Dios en nuestros corazones, cuando nuestra mente está llena de su conocimiento, entonces hay dominio propio. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana y te la voy a hacer 3 veces. ¿Tú amas a Cristo? Iglesia, ¿tú amas a Cristo? Iglesia, ¿tú amas a Cristo?